Bueno, en el segundo parcial, el primer tema es respiración celular. Vamos a empezar con la respiración celular aerobia. Antes de empezar con las etapas del proceso, vamos a decir qué es y qué características tiene. Primero, ¿qué es la definición celular aerobia? Es la obtención de energía en forma de moléculas de ATP, de nucleótidos trifosfatados, que recuerden son la moneda energética de la célula, a partir de glucosa, obtención de energía, que es ATP, a partir de glucosa, en presencia de oxígeno. Es la obtención de energía a partir de glucosa en presencia de oxígeno. Vamos a ver cómo hace la célula para obtener moléculas de ATP que representan energía a partir de moléculas de glucosa utilizando el oxígeno. Antes, como les decía, de ver las etapas, tenemos que ver muy bien las características, porque hacen muchas preguntas generales sobre la respiración, no solo puntuales de cada etapa, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es lo que se llama la ecuación general del proceso. O sea, ¿cómo es la reacción de la respiración? ¿Cómo es la reacción que genera la respiración aerobia? Nosotros, la célula, durante la respiración aerobia, hace lo siguiente. Toma una molécula de glucosa, que vimos toda su estructura, pero su fórmula química es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esta es la glucosa. Cada molécula de glucosa entra en contacto con 6 moléculas de oxígeno para formar 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Durante el proceso, paralelamente, 38 moléculas de ADP se asocian a 38 fosfatos para formar 38 moléculas de ATP. El proceso libera energía y por cada molécula de glucosa que se pone en contacto con 6 moléculas de oxígeno para dar 6 CO2 y 6 aguas, se forman 38 moléculas de ATP a partir de 38 ADP y 38 PI. PI es abreviatura, para que lo tengan, porque lo van a usar mucho en la carrera también, de fosfato inorgánico. Fosfato inorgánico se le dice en bioquímica el fosfato que está libre en la célula, que no está metido formando parte de ninguna otra molécula. Ese es el PI. Entonces,
Esta es la ecuación general de la respiración. Siempre en una ecuación, también lo vamos a ver prontito en química, lo que está a la izquierda se llaman sustratos y lo que está a la derecha se llaman productos. Los sustratos de la respiración aerobia son glucosa y oxígeno y los productos dióxido de carbono y agua. Después vamos a ver sustratos y productos de cada etapa. Después, es un proceso catabólico. Catabólico. ¿Por qué catabólico? Porque es degradativo. Una sustancia más compleja como es la glucosa forma dos sustancias más sencillas como son el dióxido de carbono y el agua. Es catabólico porque es degradativo. Y también es exergónico, porque libera energía. Es un proceso catabólico porque es degradativo, exergónico porque libera energía. Y además de ser catabólico y exergónico, algo muy importante es que es un proceso oxidativo. ¿Por qué es oxidativo? Porque la glucosa pierde hidrógenos. Hay una pérdida de hidrógenos. Si miramos entre sustratos y productos, la glucosa tenía 12 hidrógenos que se fueron al agua, ya no los tiene más. Por eso es un proceso oxidativo porque hay una pérdida de hidrógenos. Es importante empezar a manejar estos conceptos. ¿Qué es una oxidación en biología? Es la pérdida de hidrógenos. ¿Qué es lo mismo que decir pérdida de electrones? Porque cada hidrógeno tiene un electrón. Por lo tanto, decir que una molécula pierde hidrógeno es lo mismo que decir que pierde electrones. Y la reducción es lo contrario. Reducirse es ganar hidrógenos, o sea, ganar electrones. Algo se oxida cuando pierde hidrógenos, o sea, pierde electrones, y se reduce cuando gana hidrógenos. O sea, cuando gana electrones. La reducción, la respiración aerobia es un proceso oxidativo porque hay pérdida de hidrógeno. Y después, los intermediarios de la respiración celular son las coenzimas redox. Sus intermediarios, los intermediarios de la respiración son las coenzimas redox, que son sustancias, moléculas que actúan como transportadores de electrones. Transportadores de electrones.
¿Por qué son transportadores de electrones? Porque pueden oxidarse o reducirse, según lo que corresponda. Ahora lo vamos a ir viendo. Nosotros vamos a ver dos coenzimas que tienen un estado oxidado y un estado reducido. Las coenzimas se llaman NAD y FAD. Las que más vamos a ver, la que más vamos a ver es el NAD, pero también existe el FAD, y también lo vamos a encontrar en algún momento. En estado oxidado, el NAD y el FAD tienen un hidrógeno menos. Al ganar un hidrógeno, el NAD se transforma en NADH y el FAD se transforma en FADH. Esas son las coenzimas en estado reducido. Para pasar de su estado oxidado al reducido ganan un hidrógeno, pero también, si es necesario, pueden pasar del estado reducido al oxidado perdiendo un hidrógeno. Si vamos en sentido opuesto, se pierde un hidrógeno. Pongo en lugar de más un hidrógeno, menos un hidrógeno. Si se pierde un hidrógeno, estas coenzimas pasan del estado reducido al estado oxidado. Nosotros vamos a ver permanentemente cómo las coenzimas pasan de un estado al otro según lo que corresponda, según la etapa que corresponda. Y tengan en cuenta que las coenzimas están formadas por un dinucleótido. Dinucleótidos son dos nucleótidos. Dinucleótido. Ya saben lo que es un nucleótido. Dos nucleótidos unidos por enlace fosfodiéster. Y después, en general, lo que tienen unido al nucleótido es una vitamina. Una vitamina es una molécula pequeña que puede ser útil para el organismo, que en general es una amina, es decir, tiene el grupo amino, el NH2. El NAD es nicotinamida, que es un derivado de la nicotina, y en el FAD es flavina, que también es bastante parecida. No tienen que saber ni de ninguna manera la estructura química, pero sí tienen que saber que las coenzimas tienen dos nucleótidos y una vitamina. Nicotinamida en el NAD o flavina en el FAD. Por eso la nicotina genera adicción, porque forma parte del NAD, que es algo muy importante para nuestro organismo. Así que interviene la obtención de energía. Así que imagínense si no va a querer más y más nicotina el cerebro cuando se fuma, ¿no? Lo que vamos a ver a partir de ahora son las 4 etapas de la respiración celular aerobia. Tengan muy en cuenta lo siguiente. No tienen que saber
todas las etapas completas. ¿Por qué? Porque no están en la facultad, están en el CBC. ¿Eso qué quiere decir? Que no les van a tomar todos los intermediarios de todas las etapas. No tienen que estudiarlos. Solo tienen que estudiar lo que yo les voy a dar acá. Después, cuando lleguen a bioquímica en el segundo en el segundo año de la carrera, estudiarán todo, por supuesto. Bueno, faltan 2 años, no es el momento. Etapas del proceso de respiración aeróbica. Son 4. Son 4. La primera es la glucólisis. La famosísima glucólisis. No, les prometo que no tienen que saber los intermediarios y las etapas intermedias de la glucólisis. No estudien porque no se los toman. Después en bioquímica lo harán y jajaja. Pero ahora no. No van a estudiar lo que no les toman. ¿Sí? Tienen 200.000 cosas de estudiar para estudiar de 200.000 materias, ¿no? Así que no van a estudiar lo que no les toman. Les voy a mostrar cómo es el proceso en general y después las características generales de la glucólisis, que es algo muy tomado en los choice, muy tomado. Tal como yo les dije en el primer parcial, vieron que los choice son muy accesibles. Ahí es donde más hay que apuntar. Y en el resto, hacer lo que más se pueda. ¿Sí? Algunas son preguntas para justificar, algunas son más complicadas, pero los choice son muy accesibles. Por lo menos de los 20, 15 son muy fáciles. Y después sumar lo más que se pueda con el resto. Pero siempre hay que enfocar en hacer lo más perfecto que se pueda en los choice. En la glucólisis, una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos sufre una serie de reacciones consecutivas que no tienen que saber ahora, sino, insisto, porque a veces lo vuelven a preguntar, en la facultad, not now. Esa glucosa sufre una serie de reacciones consecutivas hasta quebrarse, hasta romperse en 2 moléculas de ácido pirúvico. Una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos se quiebra en 2 moléculas de ácido pirúvico que también pueden encontrarlo como piruvato. Es la misma cosa. Piruvato es ionizado, ácido pirúvico es protonado, pero es lo mismo. Yo lo voy a llamar ácido pirúvico porque es el término que se usa acá. En bioquímica le dicen más piruvato. Una molécula de glucosa se rompe en 2 de ácido pirúvico. Durante el proceso, toda ruptura de enlaces químicos libera energía. ¿Y dónde va la energía que se libera en una reacción celular? A formar ATP, siempre, porque el ATP es el almacén energético de la célula. La glucosa, al transformarse en 2 moléculas de ácido pirúvico, libera energía. Energía suficiente para que 2 moléculas de ADP se unan a 2 fosfatos y formen 2 ATP.
No tienen que saber todas las etapas intermedias. Ya no se lo digo más, no me lo pregunten. Solo tienen que saber que se libera la energía necesaria y suficiente para formar dos moléculas de ATP a partir de 2 ADP y fosfato. Ahora, la glucosa no solo se rompe en la glucólisis, sino que también se oxida. Y si se oxida, ¿qué pasa? Pierde hidrógenos. No tienen que saber la fórmula del ácido pirúvico, no se la van a preguntar. Y lo que no se la van a preguntar, yo no se los doy. Punto. Ahora, la cosa es que la glucosa, al transformarse en dos moléculas de ácido pirúvico, pierde dos hidrógenos, siempre. ¿Y dónde van esos dos hidrógenos? A dos NAD. Cada NAD pega un hidrógeno. Así que los dos hidrógenos que libera la glucosa al oxidarse al ácido pirúvico son captados por dos NAD que se reducen a 2 NADH. Lo único, ahora vamos a escribir todas las características generales, pero del proceso lo único que tengo que saber es que la glucosa se quiebra en dos moléculas de ácido pirúvico, liberando la energía necesaria para obtener dos moléculas de ATP y liberando dos hidrógenos que se utilizan para reducir 2 NAD a 2 NADH. Eso es todo. ¿Cuáles son las características de la glucólisis que me pueden preguntar? Muchas. Una, es un proceso citosólico. Siempre ocurre en el citosol. Esto no pasa en la mitocondria. No es correcto decir que toda la respiración aerobia es mitocondrial. No. La glucólisis es citosólica. La primera etapa son 4. La primera es citosólica. Después, chicos, muy importante esto, es universal. Ocurre en todas las especies. No hay una sola célula sobre la faz de la Tierra que no haga glucólisis. Es citosólico y universal. Además, por supuesto, tal como lo es el proceso completo, es catabólico porque es una degradación y es exergónico porque se libera energía que es captada para formar ATP. Es catabólico porque es degradativo, es exergónico porque libera energía, ¿no? Además de ser citosólico y universal, ¿no? Y además es oxidativo porque la glucosa libera hidrógenos. La glucosa pierde hidrógenos, que los pega en NAD para reducirse a NADH. Por eso, cuando se define la glucólisis juntando estas tres características, se dice que es la degradación oxidativa parcial de la glucosa. Parcial porque no es completa.
parcial porque no es completa. Sigue el proceso, no es la última etapa, solamente la primera. Pero no solo es una degradación, sino que también es oxidativo. Y después, chicos, muy importante para los choice, el tema de sustratos y productos de cada etapa. Es muy importante saber bien sustratos y productos de cada etapa. Los sustratos son los compuestos iniciales, los de partida, los que se necesitan. ¿Qué se necesita para la glucólisis? Por supuesto, glucosa, pero además ADP y fosfato, y además NAD oxidado. No hace falta poner las cantidades, solo quiénes son. Se necesita glucosa, ADP, fosfato y NAD oxidado para obtener ácido pirúvico, ATP y NAD reducido. Los productos son ácido pirúvico, ATP y NADH. Sustratos, productos, el proceso y las características generales. Todo eso tienen que saber de la glucólisis, ni más ni menos. Esto, chicos, ocurre en el citosol. El resto de la acción de la respiración celular aerobia ocurre en la mitocondria. La mitocondria entra en acción a partir de la etapa número 2, que es la decarboxilación del ácido pirúvico. Es más largo escribirla que la etapa en sí. Decarboxilación del ácido pirúvico, que es la etapa más cortita de la respiración aeróbica. Decarboxilación del ácido pirúvico. Recuerden, chicos, que la membrana mitocondrial es doble, la mitocondria tiene doble membrana. Cada molécula de ácido pirúvico, pongo una sola, pero esto le va a suceder a las dos, tiene que pasar del citosol a la matriz mitocondrial, que es la parte de adentro de la mitocondria. Pasa del citosol a la matriz mitocondrial. Tiene que atravesar las dos membranas de la mitocondria. La membrana externa es re fácil. La membrana externa es súper permeable. La membrana externa la atraviesa por difusión simple. Porque la membrana externa es muy permeable. La membrana externa es re fácil. Entran todo por la membrana externa. No todo, pero casi todo. Pero la membrana interna es re poco permeable. Esta ponemos así, chicos. MME de membrana mitocondrial externa y MMI de membrana mitocondrial interna. La membrana mitocondrial interna es muy poco permeable, es muy jodida, como decimos acá, muy difícil.
pasan muy pocas cosas por la membrana mitocondrial interna. La membrana mitocondrial interna es muy poco permeable. Y esto se lo digo porque lo han preguntado. Es muy poco permeable porque contiene un lípido especial que se llama dolicol. Dos lípidos en realidad. Dolicol y cardiolipina. El dolicol y la cardiolipina, que son lípidos, le dan la característica de ser muy poco permeable a la membrana mitocondrial interna. Muy poco permeable. Son lípidos específicos que no son como los lípidos de las membranas comunes, de la membrana plasmática. Son lípidos bien grandes que hacen muy difícil que los solutos se puedan meter a través de la membrana. Son bien grosos. No hace falta que sepan la estructura, pero son bien grandes. Entonces, cuando el pobre ácido pirúvico quiere entrar a la membrana mitocondrial interna, dice yo, ni en pedo me meto por acá. No sé, hay cardiolipina, ¿cómo entro por acá? Entonces, ahí sí necesita una difusión facilitada con un transportador. Hace un cotransporte con protones. El ácido pirúvico hace un cotransporte con protones. Atraviesa la membrana interna por difusión facilitada. Cotransporte con protones. Con H más, hidrógeno más es lo mismo que decir protón. O sea, atraviesa por difusión simple la membrana externa porque es muy permeable. Y por cotransporte con protones la membrana interna, que es muy poco permeable porque contiene dolicol y cardiolipina, que son lípidos que le bajan mucho la permeabilidad. ¿Dolicol? Y cardiolipina. Una vez que el ácido pirúvico ingresó a la matriz mitocondrial, ahí sí sufre la decarboxilación. Recuerden que el ácido pirúvico tiene 3 carbonos. Lo que le sucede al ácido pirúvico prácticamente al mismo tiempo es decarboxilarse, es perder una molécula de dióxido de carbono. Libera un CO2, se desprende de un dióxido de carbono. Y al mismo tiempo pierde un hidrógeno. Y el hidrógeno que pierde va al NAD. Siempre. Después aparece el FAD. Pero siempre que se libera un hidrógeno, es utilizado para reducir NAD a NADH. El ácido pirúvico simultáneamente pierde un hidrógeno que se utiliza para reducir un NAD a NADH y se desprende de un CO2. Se decarboxila y también se oxida porque pierde un hidrógeno. Ahí
forma un acetilo. Al decarboxilarse y al perder un CO2 y un hidrógeno, forma un acetilo que tiene 2 carbonos. Tenía 3, perdió 1, queda con 2. Ese acetilo se une inmediatamente a una coenzima que se llama coenzima A, que es una molécula que anda por ahí al pedo en la mitocondria, y el acetilo más la CoA forman el famoso acetil-CoA. ¿Para qué el grupo acetilo se une a la CoA? Porque el enlace entre el acetilo y la CoA es de alta energía. El acetilo solo no puede hacer nada, necesita estar energizado unido a la coenzima A. Por ende, el acetilo, el ácido pirúvico, atraviesa por difusión simple la membrana externa, por cotransporte con protones la membrana interna, que es menos permeable, así ingresa a la matriz mitocondrial, donde pierde una molécula de CO2 y un hidrógeno que se utiliza para reducir NADH, transformándose en un grupo acetilo que rápidamente forma un enlace de alta energía con la CoA, formando el acetil-CoA. Siempre tienen que saber sustratos y productos de cada etapa, por más corta que sea. ¿Cómo empezó esta etapa? Con ácido pirúvico. ¿Qué más necesitó? Nado oxidado. ¿Y qué más se necesitó? Coenzima A. Ácido pirúvico, nado oxidado y coenzima A. ¿Qué se obtuvo al finalizar? Acetil-CoA, dióxido de carbono, el ácido pirúvico se transformó en acetil-CoA, CO2, y NADH, NAD reducido, se parte de ácido pirúvico, nado oxidado y CoA para formar acetil-CoA, dióxido de carbono y NADH. Esa es la segunda etapa de la respiración aeróbica. Lo que se forma es acetil-CoA, y así como el ácido pirúvico que se forma en la glucólisis es el que inicia la decarboxilación, la acetil-CoA es la que inicia la tercera etapa de este proceso, que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es mucho más que la tercera etapa de la respiración celular, pero así lo vamos a ver nosotros en esta materia. Después, cuando lleguen a la facultad, verán que el ciclo de Krebs es el centro metabólico de toda la célula. No es así como lo vemos aquí. El ciclo de Krebs también ocurre en la matriz mitocondrial. La glucólisis está en el citosol, la decarboxilación del ácido pirúvico y el ciclo de Krebs ocurren en la matriz. En el ciclo de Krebs se inicia cuando el
oxalacetato no tienen que saber de ninguna manera ni los intermediarios ni las enzimas del ciclo de Krebs. Si quieren estudiar al pedo sin necesidad, háganlo. Yo ya les digo qué es lo que necesitan. Después, si quieren estudiar de más, corre por cuenta de ustedes. Pero el oxalacetato sí lo nombro porque es el primero. El oxalacetato, que es un compuesto que está ahí en la matriz mitocondrial, se une al acetil-CoA. El oxalacetato tiene 4 carbonos. Se une al acetil-CoA y forma citrato, que es un compuesto de 6 carbonos. Mientras que la coenzima A se va y vuelve después a unirse a otro acetil. La coenzima A se va. El oxalacetato se une al acetilo y forma citrato. Luego ese citrato pasa por un conjunto de reacciones sucesivas que no tienen que saber. Son en total 9, tampoco tienen que saber cuántos son, no se los van a preguntar. La cosa es que el citrato ingresa en un conjunto de reacciones sucesivas con muchos intermediarios hasta regenerar el oxalacetato inicial. Por eso es un ciclo, porque permanentemente retorna al punto de partida, al punto de inicio, y para iniciar se requiere que venga un acetilo proveniente del acetil-CoA. En este ciclo pasan muchas cosas. Primero, es un ciclo exergónico. Se libera energía. ¿Dónde va esa energía? No va directamente al ATP. Acá se guarda en el GTP la energía. La energía liberada, no importa en qué etapa del ciclo, insisto, no se los van a pedir, se utiliza para que un GDP se una a un fosfato y se forme un GTP. Después, al final, ese GTP lo vamos a contar como ATP, porque es lo mismo, es un nucleótido trifosfatado que cuenta como molécula energética, pero no es con adenina, sino con guanina. Se libera energía que se utiliza para formar un GTP a partir de un GDP y un fosfato. Y después se liberan muchos hidrógenos. 4. Se liberan 4 hidrógenos. 3 de los hidrógenos que se liberan se utilizan para reducir 3-NAD a 3-NADH. Porque es un ciclo oxidativo también, ya que se pierden hidrógenos y esos hidrógenos son captados, 3 de ellos por el NAD para reducirse a 3-NADH. Y se libera también un hidrógeno más que es captado por el FAD. Acá recién aparece el FAD. Ese hidrógeno es captado por el FAD que al recibirlo se reduce a FADH.
Se pierden 4 hidrógenos, 3 de ellos los capta el NAD para reducirse a NADH y el otro el FAD para reducirse a FADH. Y por supuesto también es un ciclo catabólico. Hay una degradación. Porque si empiezo del citrato que tiene 6 y termino del oxalacetato que tiene 4, hay 2 carbonos menos que después se reponen con la acetil-CoA. Pero ¿qué pasó con los carbonos que de acá a acá desaparecieron? Se pierden como dióxido de carbono. Es un ciclo en el cual se liberan 2 dióxidos de carbono, se libera energía que permite formar un GTP a partir de un GDP y un fosfato, y se liberan hidrógenos, 3 de ellos para reducir 3 nada, 3 nada-H y 1 para reducir un FAD a FADH. Es un ciclo oxidativo, catabólico y exergónico. Si hablamos de los sustratos, en los sustratos no se incluyen los intermediarios, sino todo lo que entra al ciclo. Lo que entra al ciclo primero que nada es la acetil-CoA. Sin acetil-CoA no empieza el ciclo. Por supuesto se necesita GDP y fosfato. Y también se necesita NAD y FAD oxidados. NAD oxidado y FAD oxidado. Y los productos que son todo lo que sale del ciclo, todo lo que se obtiene como resultado, como ganancia del ciclo son GTP, NADH, después los vamos a contar al final, ahora solamente decimos quiénes son. GTP, NADH, FADH y CO2. Esos son los productos. GTP, NADH, FADH y CO2. Esto es lo único que tienen que saber de las primeras 3 etapas de la respiración aeróbica. Absolutamente nada más. Y nada menos. Pero en general de esto tienden a estudiar de más. No sé por qué. Pero no lo necesitan. La etapa que se ve con mayor profundidad es la cuarta, que tampoco se ve con la misma profundidad que en la carrera, pero se ve con bastante profundidad. ¿Qué sería este GDP? GDP es un nucleótido difosfatado, guanosin difosfato. Ya vimos los nucleótidos en el primer parcial, así que ya lo sabemos. Vamos a ver la cuarta etapa, que es una etapa compleja porque es doble. Y en realidad pasan muchas cosas. Hay que tratar de estudiarla lo mejor posible. Nunca un alumno de CBC llega a comprender cabalmente lo que sucede
porque se necesita más conocimiento. Pero sí hay que tratar de comprender lo más que se pueda y aprendérsela. La cuarta etapa se llama así, tiene todo este nombre. Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. ¿Dónde ocurre, chicos? Ocurre en las crestas. Cristas le dicen ustedes, pero nosotros le decimos crestas. Las crestas son como pliegues. En las crestas que son como pliegues de la membrana mitocondrial interna. Ocurre en las crestas de la membrana mitocondrial interna, no en la externa, en la interna. Y muchas veces van a encontrar esa palabra cresta. Las crestas son como pliegues así, como doblados de la membrana mitocondrial interna. Esas crestas sirven para aumentar la superficie de la membrana mitocondrial interna y permitir que este proceso sea más eficiente. Nosotros vamos a hacer un dibujito sencillo y vamos a ir explicando lo que tenemos que saber. Recuerden siempre que tenemos entonces la membrana mitocondrial externa, que era la fácil, la permeable, la que está ahí básicamente para impedir que entre lo más grande nada más, y la más importante en la que va a ocurrir toda la acción, que es la interna. Un marcador, pero no sé, no vino todavía. Esta, la azul, le vamos a poner MMI, membrana mitocondrial interna. La voy a hacer más larga porque van a pasar muchas cosas en la membrana mitocondrial interna. Y en el medio, chicos, está el espacio intermembrana. EIM es espacio intermembrana, porque es el espacio entre las dos membranas, ¿no? No es muy difícil el nombre. Espacio intermembrana, EIM. Tenemos membrana mitocondrial externa, membrana interna. Acá está el citosol y acá adentro está la matriz mitocondrial. Matriz, membrana interna, espacio intermembrana, membrana externa y citosol. En la membrana mitocondrial interna, chicos, hay un montón de cosas. No vamos a ver todas las cosas. Pero lo que vamos a ver son un conjunto de complejos proteicos que están formados por varias proteínas. Vamos a trabajar con 4 complejos proteicos que están ahí insertos en la membrana mitocondrial interna. Basta con que los dibujen como rectangulitos, ¿eh? No se esmeren mucho en el dibujo. Uno a continuación del otro. Le ponemos números. Ahora vamos describiendo, ¿no? Pero primero hacemos el dibujo. 1, 2, 3 y 4. Al final
Al lado del último complejo hacemos el oxígeno, el O2, que vieron que todavía no apareció el oxígeno, ¿no? Bueno, el oxígeno aparece acá. Así que acá, metido adentro de la membrana, inserto también en la membrana, metemos una molécula de oxígeno. ¿No? Lo que sí pueden preguntar es el nombre de cada uno de estos complejos. En UA21, en CBC no lo preguntan, pero básicamente todos hacen por UA21. En UA21 sí pueden preguntar, así que tienen que saber el nombre de estos complejos. El complejo 1 se llama complejo de la NADH deshidrogenasa. Ahora van a ver por qué. Porque le saca el hidrógeno al NADH, pero es NADH deshidrogenasa. El complejo 2 tiene un nombre, que es coenzima Q ubiquinona. Ahora les muestro dónde está cada parte, pero ese es el nombre que tiene, coenzima Q ubiquinona. Después, el complejo 3 se llama citocromo C. Y el 4 se llama citocromo C oxidasa. Hay que saber estos nombres, chicos. Lo lamento, no es mi culpa. Complejo de la NADH deshidrogenasa es el 1. Complejo directamente coenzima Q ubiquinona es el 2. Citocromo C y citocromo C oxidasa. Y ahora vamos a ir viendo cómo van entrando en acción todos estos. Son varios pasos de esta etapa que hay que verlos con paciencia. Después ya, el final, termina y listo. Lo primero que sucede es que los NADH que se fueron formando a lo largo del proceso a lo largo de las primeras 3 etapas, se reoxidan liberando sus electrones al complejo 1. Está. Pero de repente hay gente acá afuera mirando, no sé si están para mí o qué. Bueno. Los NADH que se formaron, los NAD reducidos, se reoxidan liberando sus hidrógenos en el complejo 1. O sea, todos los NADH que se fueron formando, no vamos a poner cantidades, las cantidades las estudiamos al final. Simplemente digo que los NADH se vuelven a reoxidar a NAD. ¿Y cómo hacen para reoxidarse a NAD? Le ceden sus hidrógenos al complejo 1.
El complejo 1 pega los hidrógenos de los NADH y los vuelve a transformar en NAD. Los NADH se reoxidan a NAD cediendo sus hidrógenos al complejo 1. También recuerden que habíamos formado FADH. Bueno, los FADH hacen lo mismo pero en el 2. Los FADH se reoxidan liberando sus hidrógenos en el complejo 2. En el complejo 2. O sea, el NADH se reoxida en el complejo 1 y el FADH se reoxida a FAD en el complejo 2, dejándole hidrógeno al complejo 2. Esos hidrógenos que van recibiendo los complejos 1 y los complejos 2 se tienen que ir transportando hasta el oxígeno. Y vamos a ver cómo sucede esto, chicos. Recuerden siempre que un hidrógeno... ¿Cuánto te sale? Lucas, sí. Ah, bien. Sí, boludo. El marcador. Genial. Sí, boludo, re. ¿Y es para rugosas? Sí. Según me dijo, la Bueno. verdad no te lo podría confirmar. Yo creo que sí. Entonces, recuerden, chicos, que un hidrógeno tiene un protón y un electrón. Siempre, ¿no? Un átomo de hidrógeno es esto, un protón y un electrón. A medida que los complejos 1 y 2 van recibiendo hidrógenos, sus electrones, los electrones de los hidrógenos, se van transportando de un complejo a otro. Los electrones del hidrógeno del complejo 1 pasan directamente al complejo 2. Los electrones del hidrógeno recibido por el complejo 1. Ahora vamos a ver qué pasa con los protones, pero por ahora nos ocupamos de los electrones del hidrógeno. Los electrones del hidrógeno recibidos por el complejo 1 se transportan directamente al complejo 2. Acá le voy a ir poniendo. Esto es lo que marqué como paso 1. Acá está lo que marqué como paso 2. Acá está lo que marqué como paso 3. Pero los electrones del complejo 2 no pueden transportarse por temas que no tenemos que saber ni por asomo. No pueden transportarse directamente al complejo 3. Entonces lo hacen a través de la coenzima Q, que es una parte de este complejo 2. Este complejo 2 transporta los electrones al complejo 3 a través de algo que se llama coenzima Q. CoQ puse ahí.
Ahí le voy a poner el 4. Los electrones del complejo 2, los electrones del hidrógeno recibido por el complejo 2, se transportan al 3. Todos los electrones que recibe el complejo 2, sean los que vienen del 1 como los que vienen del FAD, se transportan al 3 a través de la coenzima Q. No pueden hacerlo en forma directa, sino que se lo hacen a través de la coenzima Q, que también está ahí en la membrana. Coenzima Q. Otra coenzima más que ayuda al proceso de respiración. Entonces, ya ahora los electrones están en el 3. Del 3 van al 4 y del 4 al oxígeno en forma directa. O sea, esos electrones pasan a través del complejo 3 y el 4 hasta llegar al oxígeno. El oxígeno, chicos, al oxígeno en la respiración aerobia se lo llama aceptor final de electrones, porque es el último compuesto que recibe electrones. Hasta llegar al oxígeno, que actúa como aceptor final de electrones, que se reduce a agua. Cuando el oxígeno recibe electrones, se reduce. Y si el oxígeno se reduce, forma agua. Ahí se forma el agua en la respiración celular. Los electrones pasan al complejo, del complejo 3 al 4, del 4 al oxígeno. El oxígeno los recibe y se reduce a agua. Eso es lo que puse acá como paso 5. Hay todo un transporte de electrones a través de la cadena, a través de la membrana mitocondrial interna. Claramente los electrones fluyen a través de los complejos desde el NADH y el FADH hasta el oxígeno. El oxígeno es una molécula que tiene gran tendencia a tomar electrones. Por lo tanto, el flujo de electrones del NADH y FADH al oxígeno es un proceso altamente espontáneo. El flujo de electrones desde NADH y FADH hacia el oxígeno a través de los complejos, de los 4 complejos proteicos que están en la membrana mitocondrial interna, es un proceso altamente espontáneo. Un proceso
altamente espontáneo. El oxígeno es un loquito, un desesperado por electrones. Entonces hace que el flujo de electrones hacia él sea muy espontáneo. Y en la célula todo lo que es espontáneo también es exergónico, también libera energía. Es un proceso altamente espontáneo y exergónico, libera energía. A medida que los electrones van pasando de NAD H y FADH al oxígeno a través de los complejos, se va liberando una buena cantidad de energía. ¿Para qué se usa esa energía? Para transportar protones de la matriz al espacio intermembrana. Recuerden que el hidrógeno tiene electrones y protones. Los electrones se transportan al oxígeno. Y paralelamente los protones se bombean de la matriz al espacio intermembrana. La energía liberada en la cadena de transporte, liberada en esa cadena de transporte. Es muy importante, chicos, también saber expresarse bien para la segunda parte, que son las preguntas abiertas. La energía liberada en esa cadena de transporte se utiliza para bombear protones, para bombear H+, desde la matriz al espacio intermembrana. Recuerden que espacio intermembrana lo abrevié como E y M. La energía liberada en esa cadena de transporte se utiliza para bombear protones desde la matriz al espacio intermembrana. En contra del gradiente, recuerden que todo lo que es bombeo es en contra del gradiente, a través de los complejos 3 y 4. La energía que se libera en esta cadena de transporte que termina en el oxígeno se utiliza para bombear protones desde la matriz al espacio intermembrana en contra del gradiente, o sea, de menos a más, a través de los complejos 3 y 4. O sea, se van bombeando protones de la matriz al espacio intermembrana. Y esto, chicos, es en contra de gradiente porque ya el espacio intermembrana tiene muchos protones. Sin embargo, se siguen bombeando. La energía se utiliza para ese bombeo contragradiente de la matriz al espacio intermembrana. Esto es lo que puse como paso 6. Ese bombeo de protones de la matriz al espacio intermembrana. Y acá puse muchos protones más para que se vea que es contragradiente, porque ya hay muchos protones en el espacio intermembrana y aún así se produce el bombeo, el transporte de menos a más. ¿Me haces mates, Eso, chicos, ese bombeo de protones, lo que genera es lo que se llama, frase clave, un gradiente electroquímico.
Frase que aparece en todos los exámenes de biología celular de UBA 21. La diferencia, o mejor dicho, ese bombeo de protones genera un gradiente electroquímico, entre el espacio intermembrana y la matriz. ¿Por qué se dice electroquímico? Porque es eléctrico y químico. ¿Por qué es eléctrico y químico? Eléctrico porque si acá hay más cargas positivas, acá tiene que haber menos. Es eléctrico por diferencia de cargas. Seguro. Y químico por diferencia de concentraciones, ¿no? Porque estamos diciendo que hay mucho más en el espacio intermembrana que en la matriz mitocondrial. Eléctrico por diferencia de cargas, químico por diferencia de concentraciones. Imagínense que los protones están acumulados muchísimos en el espacio intermembrana, que es muy pequeño. Es como si uno estuviera encerrado, fechado en un ascensor, en un elevador, que es para 4 personas con 20. Con 20 personas. Imagínense que los protones están encerrados en un ascensor que es para 4 con 20. Y que encima son todos muy parecidos. Que encima tienen la misma carga, que ya de por sí tienden a repelerlo, ¿no? O sea, ¿cómo van a estar los protones? Súper felices de decir, uy, qué bueno. Estoy en el espacio intermembrana con un montón de mis compañeros. No, ¿qué van a querer? Irse a la mierda de ahí, ¿no? ¿Qué van a querer hacer? Y que los dejen escaparse para la matriz. ¿Cuál es el problema, chicos? ¿Qué les dije hace un rato? Que la membrana mitocondrial interna es re difícil, o sea, es re impermeable. Cuando los protones dicen auxilio, queremos salir, la membrana mitocondrial interna dice, no, mira, yo tengo la orden de que protones no tengo que dejar pasar. Soy impermeable a los protones. Entonces, claro, los protones se van volviendo locos y desesperados por salir de ahí. Llega un momento que ese gradiente electroquímico es tan grande que la membrana mitocondrial interna se apiada y le abre un espacio a los protones para que vuelvan. Se dice que, esto lo vamos a poner dentro también del paso 7, el gradiente, ese gradiente, genera una gran tendencia de los protones o en los protones para retornar, vamos a usar bien las preposiciones, a retornar hacia la matriz.
la existencia, la generación de ese gradiente genera una gran tendencia en los protones a retornar hacia la matriz. ¿Qué pasa? Cuando ese gradiente, esto no lo marco en el dibujo porque esto es algo teórico, no tengo cómo marcarlo en el dibujo. Llega un momento que ese gradiente es tal que se abre una puerta. Acá pongamos, ese gradiente genera una gran tendencia a los protones a retornar hacia la matriz, lo que no pueden hacer, porque la membrana mitocondrial interna es impermeable a ellos. La MMI es impermeable a ellos. Les gusta a la membrana interna verlos sufrir a los protones. Lo que no pueden hacer porque la membrana mitocondrial interna es impermeable a ellos. Pero por supuesto esto tiene final feliz. Cuando ese gradiente alcanza un máximo, no importa cuánto es, no cuantificamos en biología de UAM. Cuando ese gradiente alcanza un máximo, después repasamos todo, pero primero hay que escribir. Un máximo, un complejo proteico de la membrana mitocondrial interna, aunque les parezca mentira, se los estoy resumiendo, no parece, pero se los estoy resumiendo. De la membrana mitocondrial interna, denominado ATP sintetasa, la famosa ATP sintetasa, abre su subunidad F0, tiene que saber el nombre de la subunidad. O sea, así como todo lo demás se estudia bastante superficialmente, esta etapa se estudia bastante profundamente, sobre todo en UBA 21. Abre su subunidad F0 transmembrana, porque es una subunidad que atraviesa la membrana, transmembrana, para que los protones retornen pasivamente hacia la matriz. Pasivamente hacia la matriz. Cuando llega un momento que la membrana ve que los protones ya están desesperados, bueno, un complejo que es el de la ATP sintetasa abre la F0 transmembrana para que los protones retornen pasivamente, o sea, a favor de gradiente, hacia la matriz. Voy a empezar a borrar algunas cosas, hasta acá. Porque tengo que dibujar acá, chicos, la ATP sintetasa. La F0, así se llama, F0. Algunos le dicen FO, pero es F0. Transmembrana. La ATP sintetasa, chicos, ojo, no forma parte de esta cadena de transporte, está aparte. Es esto la ATP sintetasa. Es como un canal que se abre y tiene dos subunidades. Esta, la que atraviesa la membrana, se llama
F0. A través de la F0 pasan los protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz. Esto es lo que llamo paso número 8. Ahora, cuando los protones pasan a través de la subunidad F0 del ATP sintetasa, se libera un montón de energía, porque los protones estaban desesperados por salir. Es como nosotros si estuviéramos encerrados en un ascensor con 20 personas. Nos abren la puerta y salimos corriendo como desquiciados. No vamos a decir, bueno, pasa, no. Bueno, los protones están igual. Entonces, toda esa energía que se libera cuando los protones van de la matriz al espacio intermembrana, se usa para sintetizar ATP, que era lo que queríamos hacer en la respiración. 9. Última. Es la fuerza, mejor dicho, la energía liberada por los protones. Tengo que meter palabras que usan siempre. No necesariamente son las palabras que yo utilizaría o que yo aprendí. Uso las palabras que usan en el parcial, que es lo que ustedes necesitan. La energía liberada por los protones al atravesar la subunidad F0 genera una fuerza proton motriz, así se llama. Fuerza proton motriz, porque es una fuerza que se produce por el movimiento de los protones. Genera una fuerza proton motriz que se utiliza, que es utilizada por la otra subunidad de la ATP sintetasa, por la otra subunidad que se llama F1, por la otra subunidad F1, la cual está orientada hacia la matriz, la cual no atraviesa la membrana, sino que está orientada hacia la matriz, para unir moléculas de ADP con fosfato inorgánico, con PI, ya termina, pero tienen que copiar todo, y formar moléculas de ATP. Ese proceso se llama fosforilación oxidativa. Ahí se los leo todo de nuevo. La energía liberada, y se los dibujo, la energía liberada por los protones al atravesar la subunidad F0 genera una fuerza proton motriz que es utilizada por la otra subunidad que se llama F1, la cual está orientada hacia la matriz para unir moléculas de ADP con fosfato inorgánico y formar moléculas de ATP. Ese proceso se llama fosforilación oxidativa. O sea, la otra subunidad que se llama F1, que no está atravesando la membrana,
está mirando hacia la matriz, hacia acá, a medida que los protones van pasando y van liberando esa energía, generando esa fuerza protón motriz, toma esa energía para unir moléculas de ADP y fosfato y formar moléculas de ATP. Este es el paso 9. Ahí terminó, pero lo voy a repasar todo de nuevo y faltan algunas cosas más. ¿Qué hora es? 3 menos 20. Fíjense entonces qué es lo que sucede aquí. El NADH se reoxida liberando hidrógenos al complejo 1. El FADH se reoxida liberando hidrógenos al complejo 2. Los electrones pasan directamente del 1 al 2 y del 2 al 3 a través de la coenzima Q. Luego atraviesan el 3 y el 4 y terminan en el oxígeno, el cual se reduce para formar agua. Ese transporte de electrones de las coenzimas al oxígeno, esa cadena de transporte de electrones es un proceso espontáneo y exergónico. Libera mucha energía. Esa energía liberada en ese proceso es utilizada para bombear protones contra gradiente de la matriz al espacio intermembrana, generándose un gradiente electroquímico.